Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor. Abrimos las escrituras en la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo número 2 y verso número 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces no teman decir mal de las potestades superiores. Vamos a leer hasta ahí. Gracias, Padre bueno y amado, te bendecimos, Señor, porque eres fiel, Señor. A esta hora queremos agradecerte por este tiempo que nos regalas, Señor. Cada día nuestra alma debe desear, Padre, escuchar de ti, Señor, escucharte, Padre. Gracias, Señor. Queremos agradecerte por aquellos, Señor, que están en recuperación, Señor, así como los que están enfermos. Señor, ten misericordia, Padre. Ten misericordia de los que cuidan, Señor, a los enfermos, que no desmayen sus manos. Señor, ayúdales, sana, Padre, a cada persona para que realmente te podamos honrar y glorificar tu nombre. Gracias, Señor, por la vida de nuestra hermana Hortensia, quien te agradece, Señor, por tu misericordia, Señor. Te suplicamos que completes esa obra, Señor, en ese cuello, Padre. Señor, venimos reprendiendo todo dolor, Señor, y todo amarre, Señor, que quiera el enemigo hacer, Padre, a ese cuerpo, Padre. En el nombre de Jesús, venimos desatando, Señor. Venimos rompiendo, Padre, a esta hora, Señor, toda relación del dolor, Señor, en su cuerpo con cualquier cosa, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, sana, restaura cada músculo, Señor, cada parte, Señor, cada tendón, Señor, cada articulación, cada hueso, Señor, y lo que circule allí, Padre. Señor, que llegue, que oxigene, que renueve, que cambie, Señor, en el nombre de Jesús. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque tú eres fiel, Señor, para sanar nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El título del mensaje es Afligiendo cada día el alma justa. Afligiendo cada día el alma justa. De verdad que hay cosas que debemos de temer en la vida. Hay cosas que nosotros como cristianos debemos de temer, fíjese.
hay cosas que no deberíamos de temer y tememos, ¿verdad? Tenemos temor de los trabajos, tenemos temor de los ingresos, tenemos temor hasta de si sube o no sube la gasolina, de lo que pasa al otro lado del mundo, ¿verdad? De lo que dicen los poderosos, pero realmente hay algo de lo que nosotros debemos temer más, y es realmente perder, ¿verdad? O ceder o no estar haciendo nada por la santidad. Realmente el cristiano debería, más que tener temor a perder cualquier cosa, ¿verdad? Que esas cosas nos vienen a ser indiferentes a lo espiritual. Porque fíjese que cuando nos cargamos de trabajo, por ejemplo, va cómo cuesta congregarse, cómo cuesta descansar, tener reposo. Ahora se imagina usted lo que a veces nos toca vivir, vea, los que nos toca estar preparándonos todo el tiempo. Realmente a veces uno sabe que no se puede ir más allá, ¿verdad? A preocuparse o a ocuparse de cosas que realmente sabe uno que no son las que el Señor quiere, porque nos van a desgastar, nos van a cansar, nos van a fundir, nos van a sacar de la vida espiritual. Y es que realmente la santidad que nos manda el Señor es nada más y nada menos que ser como Él, ¿verdad? Y como Él es santo, dice, sed vosotros santos. Y sin santidad nadie verá al Señor, etcétera, etcétera. Creo que más sustentado que la santidad no hay en la palabra, ¿verdad? O sea, la palabra, el Señor nos habla constantemente de guardarnos para Él. Y este distintivo es una forma de vivir, ¿verdad? No es solo un valor, es una disciplina, ¿verdad? Es una disciplina, es un hacer, es algo que nos ocupa, no es, deja de ser una aspiración, ¿verdad? Es algo que nosotros estamos haciendo, que debemos de estar haciendo. Y entre más lo hacemos, más nos damos cuenta que necesitamos, ¿verdad? Buscar más al Señor. Increíble. O sea, no es que ya lo alcancé y ya estuvo. Yo creo que el Señor ya me vio que soy santo. No es cierto. Cada vez nos damos cuenta que fallamos más, que hay más áreas en nuestra vida donde realmente el Señor quizás nunca ha entrado, que hay cosas que en nuestro pensamiento nos traicionan, ¿verdad? Y ese distintivo de santidad es la que el Señor quiere que el mundo vea en nosotros, ¿verdad? Es la que el Señor quiere que nosotros no perdamos. Es la que el Señor quiere que de alguna manera contrastemos, no para decir yo estoy mejor, sino para darnos cuenta la necesidad que hay y que no se vuelva, y que esa tentación al mirar, vea, porque al mirar la carne se alegra, porque al mirar la carne quisiera, ¿verdad? Porque al mirar es una tentación para muchos en algunas áreas más que otras, por supuesto, porque eso depende de la concupiscencia. Entonces la lucha para mantenerse en santidad, ¿verdad? En circunstancias difíciles por el pecado, en el que mucha gente se mueve, vive, actúa y no les pasa nada, ¿verdad? Y lo hemos hablado eso muchas veces. Pero realmente el cristiano necesita afligirse por eso, ¿no? O sea, no alegrarse, yo soy bien santo y Señor, mira este publicano, gracias a Dios que no soy como él, ¿verdad? Porque es que de plano que no. Realmente podemos caer, ¿verdad? En un orgullo espiritual, ¿verdad? Pero siempre es orgullo. O sea, un orgullo por lo espiritual, porque creemos que tenemos o que hemos alcanzado algo espiritual. Por eso hay una necesidad de afligir nuestra alma y luchar, ¿verdad? En un pensamiento, ¿verdad? Luchar en nuestra mente, en nuestro corazón, para no dejarnos ganar
esa batalla. Una batalla que es una batalla de la carne, pero que se vuelve como más sofisticada, ¿verdad? O sea, la carne tiene un nivel de sofisticación. Porque alguien puede decir, ve, borracho, ¿va? Yo no soy borracho. Ay, hermano. O sea, el borracho se puede quedar hasta santo a la par de alguien que puede estar juzgando y, pues sí, y el nivel de maldad y de iniquidad puede ser mucho más alto, ¿verdad? Ahora imagínese usted, vea, hoy hay, por ponerle un ejemplo, hay una pistolita que es una pistolita láser que mide la temperatura. Así usted no tiene que meter el agua para ver si el agua está correcta para el café, ¿verdad? Sino que usted le pone la pistolita y le sale ahí la temperatura. Imagine que el Señor nos regalara una pistolita de esa para medir la santidad. ¿Cuántas veces la usaría en el día, hermano? Quiero ver cómo anda. Sería, ¿verdad que sería tentador usarla, verdad? Sí. Menos nosotros no las pondríamos. Nosotros mismos no las pondríamos, ¿verdad? Pero gracias a Dios, ¿verdad? Que no lo hay. Gracias a Dios, hermano. Porque quién sabe, ¿verdad? Ya hubiéramos pedido uno aunque sea por internet. Para que no sepan. Dice, realmente es como algo que realmente es una batalla que no tiene una medición, ¿verdad? No la hay. Y por eso el Señor nos muestra 3 cosas que Él no perdonó, hermano. Y que nos debe de hacer a nosotros ver, bueno, no es necesario el termómetro, ¿verdad? No es necesario. Nosotros en café, fíjese que se ocupa, todo es un poco subjetivo, ¿verdad? Hay cierta subjetividad. No es preciso, pero la gente que va y saca unos cursos y se gradúan, los califican, ¿verdad? Y pueden probar el café y darle un puntaje. Entonces dicen, bueno, si es arriba de 85 ya es un café especial, ¿verdad? Ya arriba de 90 ya es un café hasta presidencial, ¿verdad? Entonces ya es otra cosa, ¿verdad? Entonces, pero ¿de qué me sirve cuando ya me compraron si ya me poncharon, por ejemplo? ¿De qué me sirve que saqué mala nota, salió mal mi café, dice, ¿verdad? Le decía yo a alguien, ¿de qué le sirve si no lo puede corregir? Entonces le digo, mira, hagamos esa misma catación a nivel de productores. Ah, no, me dijo, porque entonces, no, es que no le vas a dar puntaje. No vas a decir tiene 84.5, casi llega. No es ese el objetivo, sino decir si es o no es, punto. Si tiene calidad o no tiene calidad. Y si no tiene calidad, ¿qué le falta? Tiene un sabor así, tiene un olor así, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo mal? ¿Verdad? ¿Por qué? Le digo, porque es necesario corregir. Entonces, aquí el Señor también nos dice, bueno, te voy a dar 3 ejemplos de cosas que no se perdonaron, para que vos puedas decir si estás arriba o estás abajo, punto, sin puntaje. O sea, o es sí o es no, punto. Entonces, lo que no perdonó el Señor, mire, lo dice el verso 4, porque Dios no perdonó ¿a quiénes? A los ángeles. El primer ejemplo que nos pone el Señor a través del apóstol Pedro, que no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Si usted hace o yo hacemos una obra y le ha costado hacerla, no es cierto que si no da resultado usted trata de arreglarla, ¿verdad? Mire, nosotros aquí como latinos, ¿verdad? Tenemos algo y vemos cómo lo arreglamos, ¿verdad? Sí, la mentalidad de más del norte no, ¿verdad? Ellos dicen, no sirve, compra otro, botarlo. Nosotros nos rebuscamos, ¿verdad? Y lo lo echamos a andar. Imagínense, y el Señor que hizo con los ángeles, que fallaron, no los perdonó. Ahora veámonos nosotros. ¿Fuimos perdonados? Sí, fuimos perdonados.
no nos dejaron perdernos, ¿verdad? La obra del Señor a través de su Hijo, que se entregó por nosotros para darnos esa oportunidad, ¿verdad? Ahora, si nosotros despreciamos o desperdiciamos esa oportunidad, ¿habrá algo más que el Señor pueda hacer? Entonces, no perdonó a los ángeles. Veamos el ejemplo. Fueron creados con otras cualidades, ¿verdad? Fueron creados con otras cualidades. Sin embargo, fueron engañados. ¿Cuánto más el hombre que fue hecho, dice en hebreo, un poco menor que los ángeles? ¿Verdad? Así dice, ¿verdad? Fue hecho un poco menor que los ángeles. Entonces, ¿verdad? Si ya fuimos perdonados, ¿será que? Porque ¿qué dice la gente, hermano? ¿Qué dice la gente? No, si Dios es bueno, dice. ¿O no dice así? Nadie, ese infierno no existe. Esa es una palabra que se han inventado por ahí, ¿verdad? Desde aquel señor que le dicen Dante, ¿verdad? Que a ver quién es, pero ahí sale, ahí léelo, ahí va a ver que él se lo inventó. Pues la verdad es que no es un invento, es una realidad. Existe, claro que existe. Entonces, no es la naturaleza de ellos como ángeles la que no los hace pecar. Porque usted diría, si me hubieran hecho como ángel, yo no pecaría. Pues no es cierto. ¿Verdad? Sí. Entonces, eso quiere decir que nosotros tenemos un potencial y un potencial para pecar. Y el Señor, que no los perdonó a aquellos, sino que los arrojó a cárceles, al infierno, a prisiones de oscuridad, porque serán juzgados, porque han sido precursores de maldad, porque han hecho mucho daño. Y nosotros juzgaremos a los ángeles. Entonces, el mundo antiguo tampoco lo perdonó. El verso 5 dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó ¿a quién? A Noé, pregonero o predicador, ¿verdad?, de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces el Señor le dio al mundo antiguo una oportunidad de salvarse, ¿verdad? A través de Noé. Noé construyó un arca, ¿verdad? Y los que sí la aprovecharon fueron los animalitos. Esos y bien obedientes entraron. Terrible, ¿verdad? Son más obedientes que... Vaya, dijo él. Hasta el chanchito, que es algo terco, entró, ¿verdad? Porque sabe que el cerdo va a cualquier lugar menos de donde usted quiere ir y llevarlo. Pero ahí entró. Entonces usted dice, bueno, quiere decir que Noé, a través del arca, ¿verdad?, figura de Cristo que sabemos, daba una oportunidad del Señor para salvarse. El arca, figura de Cristo, la gente vivía lejos de Dios, no les importaba, ¿verdad? Y quizás no se daban cuenta que estaban rechazando una oportunidad de Dios. ¿Quién puede saber, hermano, que está perdiendo una oportunidad de Dios? ¿Verdad que a veces cuesta darse cuenta que estamos perdiendo una oportunidad de Dios? Pues yo le digo algo, la oportunidad más grande de Dios es el perdón, hermano, que se desquita o que no se desquita, pero sí damos la muestra de que lo valoramos a través de la santidad, de la consagración, ¿verdad? Estamos diciendo, Señor, sí me importa lo que tú hiciste por mi vida. Entonces, aquellos antiguos quizás no tenían una gran civilización, ¿verdad?, y las ventajas que tiene hoy la modernidad, ¿verdad? La modernidad que ha facilitado la propagación de la maldad, ¿verdad?
¿Usted se da cuenta que se ha permitido la propagación de la maldad? Los medios hoy facilitan la propagación de la maldad. Cuando quizás los que ya tenemos un rato más de tiempo, y usted leía en los periódicos, ¿verdad?, que decían las películas, ¿verdad? Las películas era de lo más pervertido, ¿verdad?, cuando eran películas de mayores de 18 años, ¿verdad? Y ya los hipotes querían hasta dejarse barba y ya pasar ahí que eran mayores, ¿verdad? ¿Ah? ¿Verdad que sí? Hermano, hoy un niño puede ver pornografía si usted le da el teléfono. Está a su alcance. Ya no necesita hacer lo que antes hacía. Fácil, ¿verdad? Y media vez entra una vez, le van a comenzar a caer toda clase de cochinadas al teléfono. Ahí le van a caer aunque diga que no. Porque así funciona, ¿verdad? Usted abre una puerta, ¿verdad? Y media vez usted la abre, le ponen el pie así, ¿verdad? Y ya no la puede cerrar usted. Porque ponen el pie para que no la cierre. La maldad es así, ¿verdad? A portilla y volver a cerrar un portillo que usted mismo abrió. Entonces, la civilización, hermano, a pesar de que era la antigua, el Señor les dio una oportunidad. Quizás no estaban tan pervertidos, pero sí lo suficiente para no reconocer la oportunidad de Dios. Entre más se hunde la persona en el pecado, menos reconoce la oportunidad de Dios. ¿Qué dice el insensato? No, si ahorita estoy joven, ¿si para qué? Más adelante va a haber tiempo, ¿cierto? Por eso, pues se dice el proverbio, ¿verdad? Eclesiastés, que el joven puede hacer lo que le dé la gana. En los días de su juventud, tome placer tu alma, haz lo que te dé la gana, pero debes de saber una cosa: sobre todas esas cosas te juzgará Dios. Entonces le está diciendo, bueno, si tienes libre albedrío, pero el precio está ahí y hay que pagarlo. Entonces, muchos de nosotros estuviéramos libres, ¿verdad?, de muchas cosas si no hubiésemos permitido la maldad desde nuestra juventud. Y ha tenido que ser un proceso quizás largo, doloroso, y se ha pagado un precio alto. Por eso, cuanto más el cristiano, ¿verdad? El Señor dice, bueno, aquí dejo 3 ejemplos. Entonces el diluvio llegó. ¿Vean? Si ponemos a Noé en tiempos modernos, Noé un fracasado como ministro. ¿Vean? Porque les predicaba a todos y solo 7 y él 8 se convirtieron, se salvaron. Todos los demás se perdieron. Porcentaje de eficiencia, Noé, está bien mal la eficiencia. O sea, ve que no hay números en esto, no aplican los números. Si usted en su casa, ¿verdad?, mantiene a su familia en el Señor, usted es un exitoso. Muy exitoso. Si usted logra que no se alejen, que no los deslumbre nada, entonces usted es un exitoso. Porque aquí lo pone el Señor de ejemplo. Ni los nombres aparecen, ¿verdad?, de la familia de Noé, ¿verdad? No aparecen, ¿verdad? Pero también condenó a destrucción a Sodoma. Dice el verso 6, y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. A Sodoma y Gomorra no les perdonó su pecado, ¿verdad? Sí. Y dijeron, bueno, quizás es 1 de diciembre, por esas todas las lucecitas, pero no era 1 de diciembre. Era ceniza, era fuego el que caía. Dejó pura ceniza las 2 ciudades. Y solo se salvó Lot. Entonces,
veamos qué pasó ahí, hermano. Sodoma y Gomorra, a ellos no les perdonó el pecado en tiempo de Abraham. ¿Y el castigo sirvió para qué? ¿Para qué sirvió el castigo, hermano? Para testimonio. Testimonio. Porque todos dicen, o sea, ¿verdad? No hay que repetir lo que estos hacían. Y la gente ya sabía lo que ahí había, hermano. Entonces, porque ustedes se fijan, en tiempo de Noé todo fue destruido, solo ellos quedaron. Ellos eran sus propios ejemplos, pero aquí no, aquí eran para que todos se dieran cuenta, era un testimonio. Entonces, era una forma de vida que causaba o debería ser digna de rechazo, de repudio. Entonces la condena del Señor fue a destrucción, para que nadie imitara esa perversa forma de vida, ¿verdad? Hoy pareciera que no hay ninguna consecuencia, ¿verdad? Pareciera como que nada va a pasar. Y la gente atribuye muchas cosas, a muchas cosas, todo lo que sucede, ¿verdad? Nadie relaciona para nada. Es decir, todo es la naturaleza, todo sucede por otra razón. Entonces, con esos tres ejemplos, podemos ver en Lot, que Lot fue librado porque afligía su alma. Usted puede criticar a Lot y decir, bueno, pero Lot, ¿por qué se fue allí? ¿Verdad? ¿Por qué se fue a vivir ahí? No era un lugar para que un cristiano viva, etcétera, etcétera. Mire, como haya sido, porque yo creo que muchas veces nos podemos ver en medio de situaciones que usted en el momento tiene que resolver, ¿verdad? Aunque después haga usted sus reflexiones y diga que falló y faltó y que no hizo bien las cosas. Sin embargo, aquí veamos solo el final, ¿verdad? Lot estaba ahí, por supuesto, no tenía nada que haber ido a hacer ahí a vivir, ¿verdad? Pero quizás había dado la prima en su casa y dijo, bueno, no me puedo quedar sin vivir ahí, me voy a tener que vivir y acostumbrar a esta gente, ¿verdad? Pero como el Señor dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, entonces hay como que, ¿verdad? Nos permite balancear eso, aunque de alguna manera siempre podemos escapar, si lo hacemos con anticipación. Aquí Lot ya estaba en esa situación. Por esa razón, el Señor lo tuvo que librar, dice el verso 7, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Mire, esa nefanda conducta no es más la palabra griega aselgia, quiere decir sin continencia, alguien que vive sin freno, en libertinaje más que todo sexual. Así vivían en ese tiempo. Y Lot estaba abrumado por ese tipo de vida. Aquí vemos una conducta, hermanos, que es una conducta de libertinaje, pero que lo que pasaba era que los deseos de la carne reinaban, ¿verdad? Y entonces inventaban cosas todavía mayores, ¿verdad? Aquí la misma palabra sodomía viene de homosexualismo, ¿verdad? Y yo sé, hermanos, que no estoy hablando de las personas, sino del mal, ¿verdad? Y la maldad es maldad, hermano, sea quien la practique, ¿verdad? Sea el pastor, o sea un joven, o sea el presidente. Siempre es maldad, hermano. Siempre es pecado. Entonces, no estoy hablando de discriminación, hermano, porque no estamos hablando nada de eso. Porque hoy lo pueden hasta meter preso después pensando de que usted está hablando algo en contra. Tampoco estamos diciendo no le hable a la gente. No estamos hablando de eso. Son personas
pero tampoco, ¿verdad?, hay que ser ingenuos. No debemos de ser ingenuos, hermano. Si usted ya sabe que alguien tiene una orientación, porque así le dicen, ¿por qué va a buscar usted algo, verdad? Hacer algo si ya sabe el mal que padece, ¿verdad? Porque si yo sé que el otro es ladrón, le voy a decir, teneme este pisto, ¿verdad? O sea, usted sabe que no, ¿verdad? O sea, si yo sé que, ¿me entiende? O sea, a eso me refiero. Porque hay mucha gente que ha fallado porque creen que son más buenos que Dios y que su bondad va a convertir al hombre. Eso es falso, hermano. Porque ni la mamá que quiere a la persona hace que cambie el hijo. ¿O no es cierto? Sí. Yo como era mi hijo aquí lo aguanté, pero se llevó todas las cosas de la casa. Pues sí, tiene un vicio y se llevó todas las cosas. Las fue vendiendo poco a poco y cuando venimos a ver ya no había nada. Entonces el amor de una persona cambia a otro. No se confíe en eso. No estoy diciendo que no hay poder en el amor, ¿cómo no? Pero no es una regla, ¿verdad? No es una regla. Entonces debemos de ser guiados por el Señor. Y mucho cuidado. Entonces la conducta de esta gente, Lot no va a estar diciendo, no, yo sé que poco a poco, ¿verdad? Yo estoy aquí, el vecino se va a convertir, y después el otro vecino, y después todo el pasaje, toda la cuadra, toda la colonia vamos a estar, y poco a poco se van a ir convirtiendo. Ay, yo lo que sé es que si un tomate está podrido, lo más seguro es que los que están a la par se arruinen. Y no que los buenos van a hacer que el tomate malo se regrese y se haga bueno. Y se arregle. Solo el Señor puede hacer esa obra. Solo el Señor puede hacer esa obra. Bendición si somos usados, ¿verdad? Pero tampoco podemos ser ingenuos. Entonces la conducta de esta gente que se había dejado dominar, ¿verdad?, no era frenada por nada. Entonces Lot vivía en la misma ciudad soportando esa condición. Entonces, mire lo que vivía Lot. Pero en esa situación de vida que tenía, dice el verso 8, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma. Y vuelvo al punto. Aunque él había tomado una mala decisión para haberse ido a vivir ahí, ¿verdad?, en ese momento, no era el momento, ¿verdad?, para reproche. Ese iba a llegar después. Abraham no dijo, cuando llegó el ángel del Señor, ¿verdad?, no dijo, mira, Lot tanto que le dije, hoy ni modo, hay que le pase. No, él comenzó a interceder, hermano. A eso somos llamados nosotros. Nosotros somos llamados a interceder, no a condenar. Pero, ¿verdad?, Abraham suplicó, rogó, ¿verdad? Y usted sabe que fue bajando el número, ¿verdad?, de los justos que habían ahí. Obviamente solo Lot era el que iba con su familia, iba a ser sacado. Por eso dice, cada día afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Eran malos. Cada día. Mire, una situación muy, muy desesperante, ¿verdad? Cuando a uno le pasan las cosas cada día, hermano, usted llega un momento en que se desespera, ¿verdad? Usted dice, bueno, ya no, vea, ya no se puede, ¿verdad? Mire que ahí está lleno de delincuentes, ¿verdad? ¿Y qué hago? Cada día, hermano. Ya tocará soportar, ¿verdad?, muchas veces. Y esa aflicción, hermano, es la aflicción de súplica, ¿verdad? Es una aflicción que nos hace ver, Señor, líbrame de eso. Señor, yo no quiero llegar a eso. Señor, que eso no entre a mi casa. Porque eso es lo que queremos nosotros, para que no entre a nuestros hogares la maldad.
Porque es bien fácil, hermano. Es bien fácil. Entonces, por eso es un problema cuando ya no nos afligimos. Ni modo, así es la gente. Después ya no nos sorprenden, ¿verdad? Después ya lo soportamos. Después ya les hablamos. Después ya somos un poquito más cercanos. Después somos cheros. Y por último, pues sí, se comparten las mismas cosas. O sea, es un proceso. Es como alguien que dice que se hizo borracho de un mes para otro. Es mentira, hermano. Se comenzó poquito. Y después, ¿verdad? Uno miraba esos procesos antes bien, ¿verdad? Hoy la gente más sofisticada en otras latitudes, usted ve que rechazan el tabaco, ¿verdad? Y hoy están rechazando hasta el alcohol, pero le hacen a otras cosas, ¿verdad? Que no parecen que están ¿verdad? Parecen sanos, pero no lo son. Entonces no nos debe sorprender la maldad, hermano. La maldad no debe sorprendernos. Bien correcto se ve, ¿verdad? Pero de repente usted ve algo y dice, o sea, no era tan así. No era tan así. Y Lot había soportado la prueba, hermano. ¿Cuál era la prueba más grande? Volverse indiferente a esas cosas. No importa si estos así son, hombre. Después ya yo estoy ahí junto con ellos contando chistes y oyendo chistes, ¿verdad? ¿Me entiende? O sea, al principio solo oyendo y después, ¿verdad? Ya se meten. Es triste, pero es una realidad. Una aflicción, hermanos, que le valió para que el Señor obrara para sacarlo de ahí. Por eso el alma era justa. Ojo, no dice que el alma era santa. El alma era justa, es decir, conocía, ¿verdad?, a dónde estaba la salvación, conocía de Dios, ¿verdad? Y eso le permitía a Lot, ¿verdad?, buscar siempre y sorprenderse y rechazar el mal, el pecado, la iniquidad. Entonces, ¿a dónde está ese punto de inflexión, hermano? Yo no lo sé, cada quien debe de saber si ya cedió más de lo que tuvo que haber cedido. Pero hay un momento de quiebre. Hay un momento de quiebre, como en una gráfica, ¿verdad? En una curva. Allí está el punto de quiebre. Y uno le enseñan a calcularlo, ¿verdad? Matemáticamente. Y usted le dice, mire la función aquí, ta. O sea, es tan claro. Pero en lo espiritual, ¿dónde está ese punto de quiebre? ¿Dónde está? ¿Dónde está el punto donde podemos nosotros decir, ya cedí? ¿Sabe cómo uno se da cuenta, hermano? Cuando estamos atentos a lo que el Señor nos habla. Cuando ya sentimos el reproche de Dios. Cuando ya sentimos que el Espíritu nos dice, hey, ¿qué estás haciendo ahí? Eso no va con vos. Si nosotros seguimos, ya no se oye la voz del Espíritu Santo. Si nosotros no buscamos a Dios y no nos congregamos, ya no escuchamos ninguna voz. Es que hay un límite, nosotros no sabemos, ¿verdad? ¿Sí? Así como decían los hermanos, ¿verdad? No, decía, es que el hermano maneja, cuando maneja se le baja el ángel, decía. Cuando iba bien pullado, decía, hasta el ángel se bajaba. No, yo te dejo, decía, ¿verdad? Y que te vaya bien. Usted, no, o sea, no sabemos a qué límite de velocidad, ¿verdad? Pero yo imagino que cuando sobrepasamos y nos van a poner esquelas porque ya sobrepasamos, ¿verdad? Entonces hay un límite que uno sabe que no estuvo bien. Mire, que esa campanada suene fuerte. Debe ser una petición nuestra para con el Señor, hermano. Que nuestro oído esté atento, que nuestro oído esté joven, que oigamos bien, ¿verdad? Porque usted se recuerda, yo me recuerdo que cuando uno cipote oye todo allí. Ya después con unos días como que ya, no sé si es que le va costando a uno más, ¿verdad? Pero que en lo espiritual sea al revés, que nosotros escuchemos más,
Porque el Señor sabe, hermano, que es un problema cuando ya no nos afligimos. Nos da igual. Eso quiere decir, ¿verdad? ¿Cuántas cosas nos da igual, hermano? Es un peligro ese límite. ¿A dónde está ese límite? Pero lo que él veía y oía de esa gente no eran cosas buenas. Y su alma se afligía. Porque sabía que tenía mucho que perder. Hermano, el que tiene que perder se aflige, ¿verdad? ¿O no? Si usted dice, ay, vamos a pasar por ahí, ¿se acuerda antes que no pagaban efectivo, ¿verdad? Le daban a uno el cheque y uno salía con, ¿verdad? O llegaban a pagar a los lugares. Qué terrible, ¿verdad? Cuánta gente perdió su dinero, ¿verdad? Porque decían, vamos a tal lugar y se iban. Y como no tenían ninguna, ¿cómo se llama? Alarma, ¿verdad? No se percataban, ¿verdad? Y hoy usted sabe que no puede andar, ¿verdad? Usted dice, no, yo, uy, ahí no, ¿cómo voy a andar? ¿Verdad? Más de tanto, ¿verdad? Un amigo me contaba y me dice, mira, yo me acuerdo cuando trabajaba allá por el centro, ¿verdad? Y nos habían pagado, ¿verdad? Con otro amigo. Y llega un fulano y le dice, y le enseña así, mira esta gran cadena, 50 pesos quiero, le digo. O no sé, pero era una ganga, ¿verdad? Entre comillas. Ah, no, le dijo, esa debe ser bañada en oro nada más, le dijo. Un medio baño María le hicieron y ya me la querés vender. No, le dijo, vamos ahí para que la evalúen, que la vean, le dijo. Y dice que se bajan los dos, ¿ve? Y se van a meter ahí en esos lugares, ¿ve? Pero sí, dijo, es oro, dijo. Vaya, le dijo, paz, le dio el dinero y paz, le dio. Rum, le cayó la policía, dice. Y es que los policías le dijeron, vaya, vamos a ir a la delegación allá abajo, ¿verdad? Allá por donde usted contaba aquel día. Allá agarraron para abajo. Allá cuando dieron la vuelta en un lugar solo, le va, o me dan tanto o yo van a empezar a pasar las 72 horas ahí en la cárcel. ¿Sí? O sea que los asaltaron siempre, ¿no? Y usted se queda, o sea, uno oye historias, vea, que uno lo dejan sorprendido. Aquellos tiempos, vea, tiempos de realmente eran otros tiempos, ¿verdad? Hoy es peor, hermano. O sea, no es que sean, hoy la maldad está increíble, ¿verdad? Y nosotros somos llamados, hermano, a no darle tregua a la maldad. Por eso dice que Lot fue librado de toda tentación, hermano. Fíjense que a uno le cuesta entender esto, ¿verdad? Y que no dice pues que Lot se afligía, su alma justa. Ah, sí, pero usted no sabe cuánto gas tiene. Para aguantarse, va. ¿Cuánto gas tiene? Usted no sabe. No sabe. Un amigo decía, ayúdame a contratar personal, me dice, váyale. Y a la hora de contratar, yo de asistente a esta persona quiero. Yo le decía, que vos la querés porque es más bonita, pero ella no te va a ayudar. Pero uno está en el, no te conviene. No, es que yo a ella quiero. Ay, sí, uno. Después uno se pone a pensar, vea, no sabe lo que está, o sea, uno no sabe lo que está pidiendo, ¿me entiende? Y yo no le voy a contar el final, ¿vea? Pero usted ya se imagina. Entonces, de repente, el mal no lo conocemos, ¿verdad? Porque el corazón es engañoso. Usted puede estar diciendo blanco, pero usted quiere negro. ¿Ya? Entonces, ser librado de la tentación es una bendición, hermano. Alguien puede decir, no, a mí que no me pongan timbres y de todos modos, ¿para qué? Un animal, ¿verdad? Que está libre en el campo, usted lo deja crecer y ya viejo lo quiere poner montura, ¿verdad?
lo va a tirar. Lo más seguro es que lo va a botar. Pero si desde chiquito le va poniendo, lo va amarrando, le pone el freno, de ahí le enseña, ese animalito va, ¿verdad? Ya entiende, va. O sea, mire, yo digo, Señor, es que nosotros, bueno, yo no lo voy a meter a usted, yo soy así quizás, Señor, porque mire, es eso que lo detiene, ese freno que usted no ve, ni siquiera voy a decir ese timbre, el freno que ponen, de que muchas cosas no lleguen, ¿verdad? Alguien puede decir, uy, qué barbaridad, ¿verdad? Y aquí tal cosa, hermano, y usted no sabe ni de qué está siendo librado. Entonces, fue librado de tentación. Mire, fue librado de tentación. Dice el verso 9, y sabe el Señor librar de tentación. ¿A quiénes? A los piadosos. Y reservarlo a los injustos para ser castigados en el día del juicio, junto con aquellos ángeles, ¿verdad? Terrible, hermano. Entonces, sabe el Señor sacar de toda incitación, ¿verdad? Porque es una incitación a pecar, hermano, la que muchas veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Como decimos en buen salvadoreño, acucar, decían los hipotes, ¿verdad? Es que me está acucando, o sea, es que lo está provocando, ¿verdad? Es una provocación, es algo que quizás usted no lo detecta, pero el que lo está haciendo sabe por qué lo está haciendo. Y a veces nos conoce más que lo que nosotros decimos que nos conocemos. Por eso el Señor dice, nos va a ayudar para no caer. Porque Lot estaba ahí, hermano, en medio. Y no salía de Sodoma. ¿Cómo resistió, hermano? Es algo sobrenatural, créame. Pero el Señor le ayuda a no sucumbir a la tentación para que pudiera llegar el momento en que Abraham intercediera por él, hermano, y que los ángeles lo pudieran sacar, ¿sí? Y usted sabe, hermanos, que su esposa sucumbió a la tentación, ¿verdad? Porque el ángel lo sacó y les dijo, no miren para atrás. Mire, no mirar para atrás, hermanos, era una orden, ¿verdad? ¿Por qué tenía que mirar para atrás, verdad? ¿Qué escuchaba, hermano? ¿Qué escuchaba y le traía el flachazo para atrás, ¿verdad? El flashback? Increíble, ¿verdad? Todo lo que pudiera entrar en su corazón, ¿verdad? Y su mente, todo lo que había entrado y que en ese momento salió, ¿verdad? Solo el Señor libra de tentación, hermano, porque fue una verdadera tentación. No pudo salir de ahí. Entonces, fue vencida, ¿verdad? La esposa. Pero el Señor lo sacó. Y esa es el ser librado, hermano. Era lo mejor, el mejor regalo, hermano, el mejor premio que podemos tener. Porque usted puede decir, a mí el Señor no me ayuda. Ay, hermano. Y el Señor dijera, supieras cómo estuvieras ahorita si yo no te ayudara. No sé en qué pecado estuvieras metido. Hermano, mire, a veces no sabemos ni lo que hablamos. Porque muchas veces no es cuestión de nada material, ¿ve? Lo que nos puede destruir, hermano. ¿Sí? Usted puede oír historias, ¿verdad? De gente que de repente quedó en la calle, hermano. Literalmente en la calle. Porque se cayeron los negocios, porque perdieron, porque murió alguien y quedaron totalmente desahuciados. Y no había nadie. Se quedaron en la calle, hermano. Pero usted dice, bueno, el Señor les ayudó para levantarse, ¿verdad? Nuevamente. O sea, no se trataba de algo material, es el corazón, hermano. Porque ¿quién puede ni siquiera cantar, ¿verdad? Cuando el pecado invade la vida, hermano?
¿quién le va a quedar ganas de cantar? ¿Verdad? Cuando el dolor se apodera, ¿no? Cuando la tristeza es difícil sacarla. Por eso, sin embargo, el Señor, termino con esto, solo le da el contraste, ¿verdad?, de los que son castigados en el verso 10. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne, los injustos para ser castigados en el día del juicio, ¿verdad? Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Desprecian el señorío. Entonces, los injustos están reservados para ser castigados. Por eso es que usted puede ver que gente que anda en concupiscencia y en maldad, y usted dice, pero mire, le va bien, vea. Pues sí, pero lo que pasa es que es al final para él. Para usted y para mí somos corregidos como hijos de un padre que no nos deja pasar nada. Entonces vamos en un camino de perfección. Hable usted con una persona que nunca lo corrigieron, y se va a dar cuenta la necesidad que había en el corazón de ese niño de ser corregido. Porque inclusive muchos niños llegan a creer que porque no los corrigen, no los aman. Y a veces uno de padre puede creer que porque los ama no los corrige. Y es todo lo contrario. Porque realmente la tentación va a ser apartada, no va a llegar al nivel como para caer. Esa es la promesa, hermano. Una promesa grande, porque debemos de estar conscientes para no sucumbir, hermanos, todos los días. Todos los días es una batalla, todos los días, hermano. Porque usted no sabe qué se va a encontrar ese día. Usted no sabe, hermano. Mire si con solo esos artistas que se mueren, ¿ve? Y cómo se oye la música. Y usted, ya se la puede, las letras, hasta de retroceso se las puede, las letras. ¿Y cuántos años quizás sin haber oído una canción de eso? Increíble. Yo como tengo unos vecinos que hacen vigilia cantando de esos señores, ¿ve? Y se las pueden todas, ¿no? Y las cantan a pulmón abierto, así. Digo, Dios mío, si la Judá cantáramos así, digo, creo que toda la gente diría, esos hermanos, sí, de verdad, están bien comprometidos con el Señor. Tremendo, ¿no? Pero el Señor nos libra, porque todos los días debemos de dar la batalla en la que el Señor nos ayudará, porque es una prueba que se debe superar día a día. Así como el Señor nos da el pan, ¿verdad? También dice, líbrame de tentación, ¿verdad? O sea, sí, hermano, mire, tenemos que ser librados de toda tentación. Y es una oración para el día a día, hermano. Hay cosas que son de disciplina, hermano. Usted y yo debemos de tener disciplinas. Y esta es una disciplina, hermano. El pedirle al Señor por todas las cosas que usted ni siquiera se imagina. Es una bendición, hermano. Porque muchos estamos aquí, no porque seamos inteligentes ni buenos, sino porque el Señor ha tenido misericordia en no permitir que muchas cosas lleguen. Pueden haber llegado otras cosas que quizás nos tienen ahí, pero hermano, no son nada. No son nada. Por eso debemos mantenernos rechazando ese mal. Porque el pecado, hermano, el pecado es un cáncer. Es un cáncer más poderoso que los que se hablan físicamente, hermano. Porque solo un pequeño semilla de maldad, hermano, hace estragos, arruina. Desgraciadamente, hermanos, a muchos cristianos también. Por eso que el Señor nos ayude, porque no podemos despreciar el señorío del Señor, porque aquellos
desprecian el señorío, ya no les importa. Y también a las potestades superiores. Pero que el Señor nos ayude. Y en esta noche yo quisiera que le pidamos, hermano. Porque mire, hay cosas que no deben de permitirse, hermano. Y si hemos abierto portillos, también es un momento para decirle, Señor, ayúdame a cerrarlo, ¿verdad? Porque realmente no pueden coexistir, porque es un gran riesgo. Acuérdese que usted anda con todo el dinero de su pago y no se va a ir a meter a ningún lugar inadecuado. Estamos hablando de lo material, ahora imagínese lo espiritual. Padre bueno y amado, te bendecimos, porque ¿quién, Señor? ¿Quién, Señor, podrá ser tan fuerte y valiente para soportar toda tentación? Nadie lo puede hacer, Señor, si no estás tú con él. Señor, ayúdanos, Señor, porque tú eres el que libras de toda tentación, Señor. Porque aquellos, Señor, ángeles no fueron perdonados, no se les perdonó, aunque mejores que nosotros, el Señor no quiso hacer nada por ellos. Pero a nosotros se nos ha dado una oportunidad importante que no debemos desaprovechar. Señor, ayúdanos a ver ese gran capital espiritual, Señor, que es la salvación. Ese gran poder que hay, Señor, en tu salvación, que hoy puede ser menospreciado como una moneda devaluada, pero realmente es la más preciosa que el oro, porque nadie la puede dar, nadie la puede entregar más que solo tú. Y los ángeles que la rechazaron fueron también, sucumbieron y no fueron perdonados. Pero también, Señor, fue librado, no fue perdonado en tiempos antiguos aquellos que quizás no tenían una sofisticación de pecado como el que hay hoy, Señor, pero solo Noé y su familia fueron capaces. Y también Sodoma y Gomorra fueron destruidas para ejemplo, para que los demás dijeran, no debemos hacer lo mismo que estos hacían, Señor. Pero Lot fue rescatado, que estaba abrumado por esa nefanda conducta, por el libertinaje sexual en el que vivían. Pero Señor, él afligía su alma, porque él día a día, Señor, pedía, porque sabía que humanamente él podía sucumbir. Y tú, Señor, estuviste con él, librándolo de toda tentación, Señor. A esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, nosotros ponemos delante de ti nuestras tentaciones, Señor. Las tentaciones que entran por los ojos, Señor. Las tentaciones que entran por el oído, Señor. Las tentaciones que están ahí repitiéndose en nuestra mente, Señor, y nuestro corazón. La concupiscencia que todavía, Señor, no ha sido limpiada, Padre. A esta hora, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Queremos pedirte, Padre, porque nuestras vidas van a cambiar, Señor. Porque nuestras vidas serán diferentes. Porque muchas cosas, Señor, ya no serán obstáculo. Ya no nos amargarán. Aún lo material y las demás cosas que puedan estar afectando aparentemente, Señor. Si hay santidad, todo se puede, Señor. Todo se sobrelleva. Todo, Señor. Gracias, Padre, porque es tu promesa ayudarnos a que no caigamos en tentación. Por eso cada día, Señor, cada mañana, Señor, debemos de poner delante de ti, Señor, que tú nos libres de toda tentación. Gracias, Padre Celestial. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos a esta hora, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.